Hablaremos ahora de la corriente eléctrica, que no es más que el movimiento en forma ordenada y permanente de las partículas dentro de un conductor eléctrico. El generador eléctrico es un dispositivo que nos permite transformar la energía mecánica, energía química o energía térmica en energía eléctrica. La intensidad de corriente, que no es más que la cantidad de carga que pasa a través de una superficie transversal en una unidad de tiempo. De acuerdo a esta expresión, las unidades de intensidad de corriente serían Coulomb, que es una de carga, sobre segundo, que es el tiempo, y Coulomb sobre segundo nos da la unidad Ampere, que es la unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional. Densidad de corriente, que es la cantidad de corriente que circula por una unidad de área, se señala con las letras J y sería igual a intensidad de corriente sobre superficie. De acuerdo a eso, las unidades serían entonces ampere sobre metro cuadrado. Tendríamos que vamos a conseguir dos tipos de corriente, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua, como el nombre lo indica, es la corriente donde las partículas se mueven en un solo sentido permanentemente. Y la corriente alterna es la corriente donde las partículas se mueven en un sentido y otro sentido en forma alterna. La conductividad eléctrica no es más que la mayor o menor capacidad que va a tener un conductor eléctrico para dejar desplazarse las cargas eléctricas a través de él. Los elementos con mayor capacidad o mayor conductividad son los metales. Le siguen a ellos los que tienen capacidad media, que son las disoluciones, y por último, la de menor capacidad son los gases. La resistividad, que notaremos con la letra griega ρ, es el inverso de la conductividad, cuyas unidades son ohmio por metro. La resistencia eléctrica, que señalaremos con R, no es más que la oposición que ofrece el conductor al paso de la corriente eléctrica a través de ello. La ley de Ohm, utilizando las tres cositas que ya conocemos, la resistencia, la intensidad y la diferencia potencial, nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la diferencia potencial en los extremos del conductor e inversamente proporcional a la intensidad de corriente que por él circula. De acuerdo a esto, las unidades de la resistencia serían voltio sobre ampere, y voltio sobre ampere nos origina el ohmio, que vamos a señalar con la letra griega ohmio. Las limitaciones de esta ley, de la ley de Ohm, es que es aplicable en conductores sólidos, en donde se utilice corriente continua. Y otra limitación es que el calentamiento del circuito altera las propiedades del conductor eléctrico y por lo tanto altera la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica de un conductor es directamente proporcional a la longitud de dicho conductor y a la naturaleza del material de ese conductor, y es inversamente proporcional al área de su sección transversal. De aquí tendríamos entonces que resulta la igualdad, que resistencia es igual a ρ, resistividad, por la longitud del conductor sobre la superficie. Acá presentamos algunos valores de la resistividad a 20 grados centígrados. Tenemos los materiales y sus respectivos valores. Luego, estudiaremos, como ya hemos dicho, la limitación de la ley de Ohm. La temperatura va a hacer que haya una variación en la resistencia, y esa relación entre la variación de la resistencia y la temperatura está dada por la siguiente expresión: resistencia final menos resistencia inicial es igual al coeficiente de temperatura por la resistencia inicial por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. Algunos valores
para ese coeficiente de temperatura son los siguientes. La fuerza electromotriz, que es la energía o el trabajo que tiene que realizar para que la carga eléctrica se traslade por todo el circuito eléctrico. Esta fuerza electromotriz es igual a Joule sobre Coulomb, que es el voltio, ya estudiado anteriormente. La ley de Ohm para circuito completo nos dice que la fuerza electromotriz en un circuito completo es directamente proporcional a la intensidad general del circuito por la resistencia total de dicho circuito. Esta resistencia total está formada por la suma de la resistencia externa, que es la que está en los conductores, y las resistencias, y la suma de la resistencia interna que está dentro del generador. Tanto la resistencia interna como la fuerza electromotriz están dentro del generador de corriente. Entonces, en este caso, sustituyendo la resistencia total por lo que acabamos de decir, nos quedaría que la fuerza electromotriz es igual a I la intensidad por RE más RI. Si aplicamos aquí una ley, la propiedad distributiva, nos quedaría que I por RE es la potencial eléctrico externo y por RI potencial eléctrico interno. Entonces, fuerza electromotriz es igual a la suma de los potenciales externos más internos. Potencia eléctrica, que lo señalamos por P, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Este trabajo, esta potencia puede ser también expresada como intensidad de corriente al cuadrado por resistencia o intensidad por diferencia de potencial. Las unidades de P, tomando esta última expresión, podríamos tomarla como ampere por voltio, lo cual es el vatio, que señalaremos con watts. La equivalencia que tendríamos por allí es que 1 kilogramo vatio hora es igual a 36 por 10 a la 5 joule. Efecto Joule, que es el efecto cuando en un conductor eléctrico se eleva la temperatura, entonces la energía eléctrica se transforma en energía térmica. Esto lo podemos utilizar, o se utiliza mucho, por ejemplo, en las planchas, en las cocinas eléctricas, etc. La ley de Joule dice que la cantidad de calor que desprende un conductor eléctrico es directamente proporcional a la intensidad de corriente, al tiempo que dura el paso de corriente y a la resistencia de dicho conductor. Las unidades con estas expresiones, la unidad de cantidad de calor sería el joule. Y como un joule es igual a 0,24 calorías, al hacer la sustitución aquí quedaría que cantidad de calor es igual a 0,24 por I cuadrado por T por R. Con este 0,24 allí ya las unidades pasarían a ser calorías.